Muchachos, hoy la asesoría es sobre trabajo y energía. Trabajo, energía, potencia. Pregunta seria, de una vez para que escriban ahí en el chat y que eso quede como asistencia. ¿Han leído sobre el tema o por lo menos miraron el taller? Escriban ahí si lo miraron o no y si tienen dudas también, comentando. Eso, aprovechemos que Leider ya escribió y esperemos a que le inicie la asesoría. Listo, Caterín, solo miró el taller. Leiter saludó. Eso, escriban algo. Hay tabla. Epa. Mire el taller. Quedé con dudas de que las variantes, me imagino que son variables. Cuando el trabajo es cero, solo he mirado el taller. Listo. Vamos a ver varias cositas. Entonces, ¿quién no ha hablado? Camilo Suárez. Escriba ahí para que conste que está por acá. Y bueno, ya a Sosa no le digamos nada. Sosa, vea, ahí dejo en el chat por si se quiere ir para la asamblea. Igual yo me leo después la relatoría de esa asamblea. Sosa, hola, ¿leíste el taller? ¿Miraste algo? Escriba ahí que miró el taller por lo menos. Para que una vez que... escriba ahí que miró el taller para que por lo menos quede como asistencia ahí. Por si no sabían, ahí en el calendario queda la grabación y también queda lo que escribieron en el chat. Entonces ahí queda constancia por lo menos quienes llegaron. Bueno, no importa. ¿Quién falta por escribir ahí? Camilo Salazar, Patiño. Camilo, escribe cuando pueda. Bueno, vamos a arrancar a presentar. ¿Qué tengo abierto de raro para que no se vea ahí? El SEA. Que no vean. El SEA. Mi canal de YouTube sí lo pueden ver. Listo, vamos compartiendo. Vamos a arrancar. Perfecto. Listo. Bueno. Me cuentan si están viendo el tablero negro con el tema de hoy. Sí, ahí lo estamos Sí, viendo. excelente, listo. A ver, yo oculto esta barrita que eso estorba mucho. Y listo, vamos a arrancar. Entonces, todo esto lo vimos en la clase del miércoles con Sebastián, ¿cierto? Yo amplío por si de pronto no están viendo. De una vez hago la aclaración, estas fórmulas no son estrictamente las que son para el trabajo. Entonces, ¿qué es trabajo? Recuerden que ya es con W, ¿listo? Fuerza por distancia. Esto es muy simplificado y esto es para movimientos y trabajos en el mismo eje. ¿Listo? Fuerza por distancia. Teorema del trabajo y la energía. Para que vayan identificando estas cositas. A ver, yo hago de pronto aquí un circulito. Para que vayan pensando qué es esto y qué es esto. Teniendo en cuenta que esto es velocidad final y velocidad inicial. ¿Qué es eso? Yo intenté hacer ese punto del taller con eso, me dio una cosa toda rara. Al que yo le Bueno, pregunté, listo. Sí, Leida me preguntó en estos días. Y este, que es potencia, que eso lo vimos también, que son los watts sobre el tiempo. Hay unos puntos en ese taller que hablan sobre dar como tres fórmulas sobre esto. De una vez aclaro, estas no son tres fórmulas sobre la potencia, listo. Ahorita podemos mirar eso, o incluso de una vez les sugiero que busquen ahí en YouTube y lo tengan a la mano. Yo precisamente lo estaba mirando, espero yo apago las notificaciones de esta cosa para que no vibre toda la clase. Ustedes buscan teorema trabajo de energía Julio Profe, lo explica clarito. Incluso llega esta demostración para no hacerla acá. Y el tema de potencia también lo describe y muestra
tres fórmulas diferentes para potencia. Listo, para que lo tengan presente. Y de ahí pueden obtener por lo menos uno de esos puntos. Entonces miremos. Les pregunto una vez, ¿alguien ya identificó qué es esto? Bueno, váyanlo pensando. Ah, bueno. Bueno, arranquemos acá con trabajo. Voy a explicar unas Por cositas allá yo acá. vi una fórmula, la fórmula que está al ladito, que está con velocidad inicial, velocidad final, Ajá, sí. la Ahorita les masa. explico esto. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo vimos. Eh, pero ahorita lo miramos. Vamos a ver qué escribieron. Me vuelvo acá rápidamente. Mira el taller. Ah, no lo miré. Yo porque escuché una notificación. Bueno, me están Que levanta espantando. la mano por silenciar el... Ah, ya, ya. Ok, listo. Entonces, ya habíamos visto esta fórmula de trabajo. Voy a empezar aquí a rayar. Entonces, de pronto esto no quedó claro. Y en clase habíamos visto, por ejemplo, cambiemos esta, volvamos a escribir aquí, que W, ¿cierto? Trabajo, ahora sí, W va a ser trabajo, de ahora en adelante. Era igual a la fuerza que se realizaba por cada distancia. O sea, estaríamos hablando de Newton por metro o como habíamos dicho en otro momento, joules o julios, para que se acuerden, ¿cierto? Pero esta distancia tiene una característica, o sea, esta es una simplificación de la fórmula, esto, como les dije, esto es para el mismo eje, ¿cierto? Todo es en el mismo plano, en el mismo eje, la misma línea, pero en el mundo real tenemos que esas fuerzas se dan en varios ejes, entonces lo que veíamos en clase, ¿cierto? El piso, la masita, una masa M, y le hacen una fuerza F vectorial, ¿cierto? En cualquier dirección. Ah, que ¿por qué nos complicamos tanto el asunto? Porque resulta que incluso en el gimnasio, sin irnos a complicar, uno trabaja con las poleas en ángulos, ¿cierto? Y ya lo hemos visto con el tema de las poleas, cuando uno trabaja con las máquinas así moviendo. Entonces, habíamos hablado de esto. Pitágoras, todo el asunto. Entonces, siempre, para que no se compliquen el asunto, vamos a hablar del coseno de ese ángulo. Leider me había hecho una pregunta antes, amerita traerla acá, y es sobre un ejercicio del taller, vamos a buscarlo. ¿Cuál era el ejercicio, Leider? El 3. El Pues 3. porque ahí hay velocidad y aceleración. Incluso eso de aceleración. Ahorita me acordás para mostrarles algo interesante. Bueno, igual en el video de trabajo, del teorema de trabajo y energía de Julio Profe, lo resuelven. Pero es para que tengan en cuenta una formulita que no hemos visto en el curso, pero hace parte de la cinemática del movimiento rectilíneo. Entonces, es interesante tener eso, por ejemplo, para resolver cosas más rápido si a uno se le ocurre en un parcial. Listo. Entonces, este ejercicio dice, a ver, yo amplío un poquito. Se desea realizar una sentadilla con carga libre muy cerca del RM. Ya saben que estos movimientos con pesos libres son los mejores para trabajar todo el cuerpo. Trabajan muchos músculos. Calcula el trabajo realizado cuando está bajando la barra y cuando está subiendo la barra. Suponga que cuando la barra baja lo hace a una velocidad aproximadamente constante de cualquier cosa. Esto es lo importante. Lo hace a una velocidad constante. Eso ya nos dice una cosa. Tendré a leer. Y es esta.
Cuando se realiza la extensión de rodillas para subir la barra sube de manera aproximadamente acelerada. Entonces, una de las primeras dudas que tenía Leider, entonces, que él preguntó ahí, profe, eso tiene dos velocidades y una está con metros sobre segundo y la otra con metros sobre segundo al cuadrado. ¿Quién quiere responder eso? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Alguno se anima? Que una es aceleración y la otra velocidad. ¿Cuál es aceleración, Johan? La de segundos al cuadrado. Exacto, listo. Entonces esto es aceleración, esto es velocidad, ¿cierto? Eso tiene implicaciones diferentes. Incluso en la práctica del ejercicio tiene implicaciones diferentes. ¿Esto qué implica? Si yo estoy acelerando eso que me dice sobre la velocidad. ¿La velocidad es constante No, o cambia? ¿Perdón? cambia. Listo. Bueno, sigamos ahí Cuando hay pensando. aceleración, la velocidad cambia. Cuando la velocidad es Correcto. constante, la aceleración es la misma. La aceleración es cero, que esa era también otra duda de Leider. Muy bien. Entonces recuerden, velocidad constante, aceleración cero. Aceleración, la aceleración puede ser constante, ¿eso qué significa? La velocidad va aumentando. Entonces, movimiento uniformemente acelerado, es decir, aceleración positiva, va aumentando la velocidad. Uniformemente desacelerado, se va reduciendo la velocidad. Ahora, piensen esto. Este movimiento estoy subiendo en la sentadilla y voy acelerando. Entonces la velocidad va cambiando. Entonces piensen, momentum lineal o, sí, momentum lineal. Recuerden que eso es masa por velocidad. Entonces, en cada segundo o en cada cambio de velocidad, ¿qué pasa con ese momentum? Aumenta, disminuye. Vayan pensando en eso. Vamos escribiendo acá otras cositas. Aumenta. Eh, entonces ya lo escribo para los que de Es pronto que no tienen. quería decir nada porque está muy callado. Eso pasa en todas las clases. Entonces recuerden la fórmula de momentum, ¿cierto? O conservación del movimiento. Masa por velocidad, ¿cierto? Entonces si cambia esta velocidad, ¿qué le pasa a esta cantidad? Cambia. Listo. Entonces estoy subiendo en la sentadilla y voy acelerando. Entonces aumenta el momento. Vayan pensando siempre en esos conceptos, cómo se asocia una cosa con la otra. Listo. Volviendo al ejercicio. En ambos casos, el recorrido total de la barra es 1.2 metros. O sea, el sujeto está juicioso, barra bien puestecita ahí sobre los, ¿cómo se llama? No son los hombros, pero ahí hay un huesito donde se ancla, nunca va sobre la columna. Eso estaría mal hecho y por eso mismo es que uno no necesita la almohadilla ahí. Eso es para los que no saben hacer la técnica y además hace que se sobrecargue el raquis. Entonces el man baja en la sentadilla y sube la misma distancia siempre. Técnica perfecta. Entonces, uno, realiza el diagrama de cuerpo libre de la barra en ambos casos. Eso es un dibujito. Facilito, se lo saben hacer. ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso en ambos casos? ¿Qué significa que el trabajo realizado por el peso tenga signos diferentes en una fase y la otra? Encontrar el trabajo, hágale todo al trabajo a esto. El trabajo realizado por la persona también cambia de signo. Explique, listo. Este ejercicio tiene muchas preguntas, es larguito, pero se hace con un solo proceso. Entonces, antes de arrancar con ese ejercicio, vamos a retomar este asunto de el coseno del ángulo. Listo. Entonces, por ejemplo, si vamos a diagramar ese asunto de ese mancito que está haciendo la sentadilla, intentemos dibujarlo acá rápidamente.
Supongamos que es una sentadilla sumo. Ese rayón ignorémoslo. ¿Quién es Liliana Tejada Hernández? Pidió entrar, pero se voló. Ah, bueno. Hola. ¿Quién ingresó como Liliana Tejada? No reconozco el curso. ¿Conocen? Escribe tu nombre en el chat mientras tanto. Listo. Bueno, volviendo al tema. Entonces digamos que yo voy a dibujar el sujeto con su barra que debe estar bien acomodada acá. Supongan que por ahí están los hombros, ¿cierto? Entonces me piden realizar el diagrama de cuerpo libre de la barra. Soy de otra clase. Me mandaron para acá, pero puede escribir el nombre. Tranquilo. Y no sé cómo llegó con el link. Bueno. Mientras no se boten, todo está bien. El diagrama de cuerpo libre de la barra, ese es facilito. Yo creo que no hace falta pues como dar mucho detalle. Está actuando el peso, que es mg. Desde ese mismo punto está actuando la normal. ¿Cierto? Y ¿qué más hay que considerar ahí? Nada más. Porque como el movimiento es en la misma dirección, solo tenemos un eje. Listo. Y póngale a ese el nombre que quiera. Yo voy a decir que ese es mi eje X y no me complico. Fin del asunto. Entonces, a un ejercicio de esto uno le puede sacar todo el jugo que quiera. Ya conocemos que la distancia que se desplaza el sujeto, vamos a ponerlo por acá en otro ladito, es una distancia d, ¿cierto? Que incluso la podemos escribir como altura, ¿cierto? Eso tiene un valor, vamos a hacerlo sin el valor para cumplir con no realizar los ejercicios del taller. Este valor ya me lo dieron, mg, está ya dado en el taller, y la normal que se opone ahí al peso. Entonces vamos a tener dos momentos, pues dos situaciones para analizar. La situación 1, que es velocidad constante. Constante, ¿cierto? Y el momento 2, que es analizar aceleración constante. ¿Qué implica velocidad constante? Como para que lo tengan presente, la aceleración es igual a 0. ¿Y aceleración constante qué implica? ¿O qué podemos deducir de inmediato? Que la velocidad aumenta. Vale, pero seamos más estrictos, porque podemos, en términos generales, estaríamos hablando es que, y esto se lo van a ver familiar, que la velocidad varía. Recuerden que el triangulito es variación de la velocidad. Vamos a mirar qué escribieron. Sí, muy bien, Liliana Sebastián, te podías haber identificado. Bueno, después me cuentan. Listo. Sigamos. El espionaje. Entonces, en esos dos momentos, volvamos al punto. ¿Qué preguntan? ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso en ambos casos? Bueno, vamos a guardar esto aquí un momentico y volvemos a este asunto acá del trabajo y vamos introduciendo este concepto de trabajo y energía. Entonces, como vimos en la clase del miércoles, uno puede calcular el trabajo de varias cosas, ¿cierto? Voy a repetir el diagramita de arriba acá abajo. Entonces teníamos aquí el dibujito, teníamos la fuerza actuando en una dirección. Me queda hermosa esa flecha. Esa fuerza con un ángulo.
¿cierto? Esa es una fuerza. Con un ángulo respecto a la horizontal, con una magnitud. Teníamos, o sea, como esto tiene una masita, hay otra fuerza actuando. Masa por gravedad. Hay otra fuerza actuando, consecuencia de la masa, del peso, la normal. Y hay otra fuerza actuando, vamos a decirla aquí así. A veces me gusta poner todo desde el centro, pero van a recordar que es desde el piso, y esa es una fuerza de fricción con un coeficiente μ, ¿cierto? Entonces tenemos todas esas fuerzas. Como ustedes pueden ver, todas las fuerzas actúan en direcciones diferentes. Y si recordamos la fórmula, la ventaja de este cursito, no hay que pensar en demostraciones sino en la fórmula. Entonces, escribámosla aquí, tengamos la de pastel. Trabajo igual a fuerza por la distancia que recorre por el coseno del ángulo. Y decimos que ese peso, que esa masita se movió, vamos a poner aquí una distancia de, vea que es muy parecido a esto que tenemos arriba, solo que estamos trabajando aquí un gesto horizontal y acá está vertical. Una distancia de que se movió desde acá, y vamos a decir que estaba antes por acá, ¿cierto? Entonces uno hace aquí que la masita antes estaba en este lado, y al parecer era más grande, pero tenía la misma masa, listo. Recorrió esta distancia. Entonces, ¿por qué Volumen. importa la... ¿Cómo? Se disminuyó el volumen. Bueno, es la misma masa. Recuerden que eso es Por eso un diagrama. se Listo. observa la masa y se pierde volumen. Se Ok. comprime. No hablemos ahí de deformaciones por el efecto gravitatorio. Entonces recorrió esa distancia. Incluso uno podría hablar ahí de calcular el momentum, en fin, un montón de cosas. Ahora, recuerden que les dije que íbamos a hablar de esta fórmula. Esta fórmula está incompleta. Trabajo y energía. Vamos a poner otra para eso. Y ahí se van a... venga, pongámosla aquí encima para que la vean. Entonces, ¿ya alguno identificó qué es esta unidad o esta? Voy a poner por aquí un pastelito. Energía. Ahora se lo escribo de pronto, si lo escribo así. ¿Qué es eso? A ver, escribieron, ojalá me hablaran, es más fácil escucharlos que revisar el chat. S. ¿Y qué es S? ¡Ah! La Liliana está muy participativa. Energía cinética. Entonces, vean, les pongo aquí. ¿Esto qué es? Voy a hacer una nota. Energía cinética. ¿Cuál energía cinética? Eh, Esa es la final. Muy bien. Energía cinética final. Entonces, ¿esta cuál es? Ala y el pastel. Final menos Inicial. epa, ¿cierto? Entonces, yo les dije que esta formulita estaba incompleta. Este acá sería eh, el trabajo neto. ¿Alguien tiene idea de qué es ese concepto? Cuando yo hablo de trabajo neto, fuerza neta o el neto. Suma, resta. Ujú, correcto, ¿cierto? Entonces la formulita, ahí para que la pongamos de una vez, nos quede dentro de las que hay que agregar al pastel, es el trabajo neto, voy a poner neto, net,
Me dio pereza poner la O, pero eso es en inglés. Es igual a la variación de la energía cinética. ¿Y qué es la variación de la energía cinética? Pues esto, energía cinética final menos energía cinética inicial. Y se llega a este asunto. Entonces, otra fórmula para el trabajo. Claro que este es el trabajo de una fuerza. Entonces, el trabajo neto. Ahí se me cae el tablero. Entonces, el trabajo neto es igual a eso. A la variación de la energía cinética. Ahora, ¿qué sería el trabajo neto? El trabajo que realiza cada fuerza. Entonces, también podemos decir que sería, ¿cómo lo escribo? Pero se los voy a narrar para no enredarlos escribiendo. Y ahorita hacemos el ejercicio con este diagramita. Es la sumatoria de esas fuerzas por sus respectivas distancias. Entonces sería F1, distancia 1, y esta partecita importante, el coseno del ángulo. Y eso nos va a ayudar a simplificar varios asuntos y a resolver parte de la duda de Leider. Ya de forma intuitiva, me imagino que en el ejercicio que hacíamos el miércoles, habíamos deducido, listo, yo estoy calculando el trabajo sobre este eje, ¿cierto? Sobre el eje X. Dibujémoslo acá. Estoy borrando. Sobre el eje X, ¿cierto? Entonces, si yo estoy calculando el trabajo sobre el eje X, ¿cuál es el trabajo que realiza la normal? ¿Cuál es el trabajo que realiza el peso? ¿Recuerdan? Sí, cero. ¿Y por qué es cero? Por el coseno de 90 da eso. Eso, No hay entonces desplazamiento. también esa razón es válida. Vamos, entonces, como no hay desplazamiento en este, el eje Y, vamos a pintarlo acá. Digamos por acá atrásito para que no me interrumpa mucho. Ahí no hay desplazamiento, entonces lo que dice Sosa es correcto. Pero lo que dijo el otro, que esa voz no la reconozco, bueno, después se identifican, que también es correcto el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a hacer esta, ¿qué es la fuerza neta? Vamos a hacer este lado de la ecuación. Entonces, y ahí va a ser muy interesante porque no hay que preocuparnos por los signos. Entonces, fuerza neta es igual. Vamos a ponerlo acá, ¿cierto? En el orden que la vamos viendo. La fuerza de fricción por la distancia, va a ser la misma distancia para todos, por el coseno. Entonces, ojo, pues aquí vamos a empezar a meter un poquito de números, pero es para que entendamos el asunto. Listo. Yo tomé este como mi eje X, voy hacia allá, hacia la derecha. ¿Cuál es el ángulo de esta fuerza respecto al eje X? Yo vuelvo y le indico acá. 180. Sí, es correcto, 180 grados. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué es 180? ¿O todos estamos claros? Si algo me van diciendo. Yo tengo una duda de la sentadilla. Mi eje de coordenadas sería la pues, Y vertical, sin tomar en cuenta X. Mira cómo lo planteé yo acá, para que tengan la pista, ¿cierto? Yo dije que mi eje X es hacia arriba, punto. Es lo mismo que cuando teníamos el plano inclinado, ¿cierto? Lo pinto aquí rápidamente y después lo borro. El Pero plano si, inclinado y yo llego, el plano inclinado y yo digo que este que baja es mi eje X. Ya, yo pongo
todo como a mí me convenga. Sí, dime, Ley. ¿Qué ibas a decir? Entonces, ahí la fuerza de gravedad estaría, pues estaría tirando hacia abajo siempre, o no se tendría en cuenta la fuerza de gravedad o qué. Recuerda lo que dijo ahorita Sosa. En este ejemplo de acá abajo, no hay movimiento en este eje. Yo te pregunto, ¿aquí hay movimiento en este eje? ¿Sí o no? En el que viene a ser el Y, no. Sí, hay movimiento, ¿sí o no? En el que viene a ser el Y, este sería, ojo pues, para que no me confundan. Yo solo cambié el sistema de coordenadas porque me conviene, porque me gusta más que quede hacia arriba. En el Y no hay movimiento, pero en este X sí, ¿cierto? Sí. Aquí, listo. Entonces, hay movimiento, se recorre una distancia. Miro la fórmula, fuerza, el peso es una fuerza, y se recorre una distancia de que en ese ejercicio del taller es, no sé, como 2 metros, una cosa así. No, mentira, 2 metros no tiene sentido. 1,5 metros. Entonces ahí habrían dos trabajos, el de la fuerza de gravedad y el de la velocidad. La velocidad, Sí, la porque decía velocidad. que la velocidad era 1, un segundito. No. Ojo que hay velocidad de aceleración y eso es otro asunto diferente. Y ahorita llegamos a él. La velocidad hace parte de lo que me ayuda a calcular el trabajo. Y aquí está arriba. En el teorema de trabajo y energía. Es parte de la energía cinética. Listo. Entonces, aquí en principio podríamos hablar, en principio, de dos trabajos. Si está quieto. Cuando se empieza a mover, hay un trabajo del peso y un trabajo de la normal, porque estoy analizando en el cuerpo libre, estoy analizando la barra, ese peso que estoy usando ahí cerca del RM. Y yo después puedo calcular el trabajo que realiza en cada momento la persona, subiendo y bajando. Y también se puede calcular la potencia. Bueno, entonces, retomando acá, y esto también va a contestar ese asunto, vamos para allá. Entonces, primera fuerza, fuerza de fricción, 180 grados. Vea que no le puse signo. Yo sé que en clase lo hicimos con el signo, pero ya van a ver cómo resulta este asunto acá, ¿cierto? Importante el eje de coordenadas hacia donde estoy orientado. Segunda fuerza. Vamos a tomar la normal. Entonces yo digo, la normal, todavía no estoy calculando ni estoy reemplazando. La normal, por la distancia que recorre esa normal, esa llamémosla, esa va a ser 0, porque en nuestro sistema no se está moviendo en el eje Y, por el coseno que hace esa fuerza con nuestro eje de referencia. ¿Cuál es el ángulo que hay acá entre este eje y la normal? Los escucho. 90. Muy bien. Listo. Incluso el que esté animado por ahí puede ir calculando eso. Coseno de 180, coseno de 90 y los va guardando. Listo. Ahora, ¿qué otra fuerza está actuando ahí? El peso. Que recuerden, los ángulos se miden desde acá y vamos girando en sentido antihorario. Entonces tenemos ahí mg por la distancia que está recorriendo en el eje X. Recuerden que uno va sumando por ejes. Esa distancia es 0 por el coseno de que ¿qué ángulo es el que está haciendo ahí el peso? 270. Muy bien, 270. Si quieren los van calculando. Es muy importante. Alguno me podría decir, no, es que es 90. Sí, pero recuerden que hay que tener claro el sistema de referencias. Si yo lo voy a hablar aquí, pasando este eje hacia abajo en sentido horario, tendría que hablar de menos 90. Y eso da un resultado diferente, calcular coseno de 90 y coseno de menos 90. O por lo menos calcular los ángulos en un sentido horario o antihorario. Tengan presente eso. Todos calcúlenlos o todos los ángulos que vayan a tomar para este tipo, para hacer el procedimiento de esta forma, los tienen teniendo en cuenta que todos los hagan en el mismo sentido.
Listo. Y por último, tenemos la fuerza, esta fuerza, que es nuestra fuerza que está actuando ahí, tiene alguna magnitud interesante. Hagámoslo sin letras. Recorre una distancia d, porque estamos hablando que está en el eje X, y estamos sumando fuerzas en el eje X. Y el coseno de ese ángulo es un ángulo teta. Puede ser 30, 45, lo que sea. Listo. Entonces, después le ponemos el igual. Quiero que nos centremos en esto. Entonces, ¿alguien ya calculó cuánto es el coseno de 180? Lo calculan ahí, escriben en la calculadora. ¿Cuánto es? Sí, Menos 1. Correcto, muy bien. Menos 1. Yo sé que esto va a dar acá 0 porque la distancia es 0, es una multiplicación, pero complázcanme. ¿Cuál es el coseno de 90? 0. 0, ¿cierto? Muy bien. ¿Y el de 270? También da 0, ¿no? ¿Está adivinando o lo calculó? Yo Las creo que dos. Pues que yo tenga entendido, me acuerdo que da también 0. Da 0, sí, eso lo metieron en la calculadora. Y de una vez hagan el ejercicio. Ahí ya que están con la calculadora, trigonometría, seno de 180, seno de 90, seno de 270, seno de 0. Y también calculen el seno de 0 y coseno de 0, para que entiendan esos asuntos. Entonces, de una vez, vamos viendo, este coseno da 0, y esto coincide con lo que ya teníamos hablado ahora acá sobre este diagrama. Estas fuerzas no están actuando en ese eje. Entonces, recuerden, estoy midiendo la fuerza sobre el eje X. Y ya de una vez la misma matemática, el mismo cálculo nos da la respuesta. Tanta. Y esta fuerza de fricción está actuando en sentido contrario. El ángulo, la trigonometría ya me dice, vea, está actuando en otra dirección porque yo le dije cuál es el ángulo en el que está. Entonces, finalmente, eso me lleva a que esto no lo cuento, ni la normal ni el peso están actuando, y me va a quedar, ahora sí lo voy a escribir completico, que la fuerza, lo voy a escribir bien para que no me quede el signo menos por delante, que eso es como maluquito, la fuerza por la distancia, por el, ya dijimos que el coseno de teta, que es un ángulo cualquiera, menos la fuerza de fricción por la distancia, ¿cierto? Y ya no pongo el coseno porque ya lo calculé, y aquí está el menos de ese coseno, coseno de 180 menos 1. Entonces vea que este arrancó positivo, este tenía un más acá, y aquí ya quedó negativo. La fuerza por la distancia es igual, entonces 1, esto de acá arriba, que todavía no lo he terminado de escribir, esto es el trabajo neto, ¿cierto? La suma y resta de todos los trabajos, el trabajo neto. Esto igual al trabajo neto. Al trabajo neto. Y el trabajo neto es igual también a la variación de la energía cinética. E igual, ahí podríamos hacer entonces la equivalencia si nos hace falta. Pero en este momento, listo, este sería el trabajo. Yo tengo ahí las fuerzas. Supongo que tengo la fuerza de fricción y esta fuerza. Y ahí despejo. Eso fue un leve repaso de lo que vimos el miércoles en clase, pero con este concepto. ¿Listo? Con el concepto de los ángulos. Entonces, como les quede mejor, no hay ningún problema como lo hagan. Entonces, por ejemplo, en un examen, si yo llego y justifico escribiendo así casual, vamos a escribirlo acá, la normal y el peso no realizan trabajo, er- no realizan trabajo o no trabajan, sí, realizan trabajo en el eje
X. Me devuelvo un poquito, lo pongo hacia abajo. Yo también lo podría hacer así. Listo. Y lo pongo acá y lo reduzco de tamaño. Ya es correcto, ¿cierto? Ah, pero si yo tengo dudas y no sé cómo hacerlo, ven. Entonces hago todo el procedimiento y pongo los ángulos. Importante es escoger ese eje. Ese eje es importante escogerlo. Ah, que es que aparecen más fuerzas, listo. Entonces apareció una fuerza que va acá, apareció otra que va por acá. En fin, sí, una situación muy normal. Va a haber un montón de fuerzas. ¿Uno qué hace? Este mismo procedimiento, calculando los ángulos desde cada punto. Y dependiendo que también los ángulos que me den, listo, es que me dieron de pronto fue, no, que es que el ángulo que forma acá es menos 35. ¿Eso qué indica? Porque puede suceder, y así actúan las fuerzas, y uno lo determina. Pueden hacer la sumatoria de fuerzas por ejes, eje X, eje Y, listo, para que no se implique. Es otra forma de hacer ese tipo de ejercicios. Ahora, volvamos al de arriba. Entonces hay una fórmula de la cinemática que habla sobre la velocidad final y la inicial. ¿Alguno la recuerda, la conoce? Vamos a buscar. Velocidad final, inicial. ¿Qué preguntó Ronald? Estoy buscando una formulita. Hay varias fórmulas y hay unas que uno puede usar se puede llevar de un lado a otro. Esta es la que está buscando. Véala. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ese es el concepto. Entonces vamos a ponerla por acá a un ladito. Esa nos va a servir acá. Hay que utilizar todo eso para resolver el punto 3. ¿Cómo? No. Estoy explicándoles muchas cosas. No estoy resolviendo solamente el punto. Recuerde que esto es en principio una asesoría, pero yo aprovecho y les explico tips, trucos para ir solucionando estas cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener este tipo de ejercicios. Esta formulita, ténganla por ahí, que en algún momento puede ser útil. Vea, por ejemplo, que acá tenemos velocidad final al cuadrado y acá tenemos velocidad final al cuadrado. Aquí tenemos velocidad inicial al cuadrado, acá tenemos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, si en un ejercicio, como acá, por ejemplo, no estoy diciendo que esto sea obligatorio, pero se puede servir. Si me aparece, listo, es que yo tengo la aceleración, pero yo no tengo las velocidades, yo de aquí podría despejar la aceleración. Ya que, por ejemplo, en este ejercicio de la sentadilla, si aquí se alcanza a ver, en el ejercicio del taller me dan la distancia, que yo tengo la distancia recorrida, y me dan la aceleración, pero no me dan ni velocidad inicial ni final. Y si yo las necesito, las podría sacar de una fórmula de... Pues, por ejemplo, vea que incluso aquí en esta, voy a tener que averiguar cuál es esa... eso es la página de YouTube, en Ciclo Tareas. Uno puede llegar y despejar lo que necesite. Vamos a ver. Entonces, retomemos el ejercicio. Preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado por el peso en ambos casos? ¿Cuáles son los dos casos? Los casos en los que la velocidad está constante y la aceleración se da. Listo. Entonces yo creo que ese es sencillo de calcular. Yo simplemente haría el trabajo que realiza el peso y aplico esta fórmula. Que yo ya tendría ahí sencillo el peso. Entonces reemplazo fuerza por mg, la distancia y el coseno del ángulo ahí que es coseno de 0,1. Entonces se vuelve simplemente calcular el trabajo del peso con velocidad constante
se vuelve ese asunto. Lo calculo uno y sencillito. Ahora, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo el trabajo del peso cuando estoy con aceleración? Entonces uno que tiene que empezar a pensar cómo se involucra la aceleración ahí, ¿cierto? Entonces el caso 1 de velocidad constante, el trabajo del peso, vamos a escribirlo acá, es fácil. Todo lo que sea velocidad constante, el trabajo del peso, el trabajo de mg, sale fácil. Listo. Entonces esos de velocidad constante los resolvemos con esta formulita. No hay ningún inconveniente. Ahora, cuando hay aceleración, ¿qué hacemos? Me voy para otro lado. Yo también tengo la misma pregunta. Antes de avanzar, ¿quedó alguna duda con esto que dice acá? Con esta sumatoria de trabajos. ¿Sí? ¿No? Uy, ¿cómo escribí esto de feo? Otra vez. Realiza. La dislexia. ¿Quedó alguna duda? ¿Sí? ¿No? Revisemos el chat. Ey, Ronald, yo hice esa vuelta, y eso me dio todo raro, le muestro. Espere. ¿Alguien más tuvo dudas? Eco. Es que, ¿sabe qué? A mí el trabajo me dio más grande bajando que subiendo. Habría que mirar. Entonces, espérate, vamos a hacerlo primero. Yo lo hago acá y si eso te resuelve la duda, bien. Aprovecho para explicarle todo. Si no, lo mostramos. ¿Te parece, Leiter? Sí, señor. Bueno. Perfecto. Entonces, Ronald, la dime, copiaron. Que si puede repetir. repetir desde donde, desde febrero hasta ahora. Desde el trabajo con velocidad constante. Bueno, entonces el trabajo con velocidad constante, ¿qué es? Para resolverlo, aplico esta fórmula. Ahí yo la resalto aquí en arcoíris. Aplico sencillo. La fuerza, que la fuerza va a ser en este caso el peso, mg. Aquí va mg, entonces a ver, lo escribimos aquí a un ladito. Entonces con velocidad constante, esto sería wmg. Debería borrar el tablero. Entonces va a ser el trabajo del peso. El peso va a ser masa, gravedad, que en este caso es el peso de esa cosa por la gravedad. Y aquí aplico la distancia, esa distancia por el coseno del ángulo. Entonces, como me estoy moviendo en el mismo eje, esto se va a simplificar a coseno de 0, entonces eso es 1, entonces se reduce a masa por gravedad por distancia. La distancia la da el problema, la masa es conocida y la gravedad es una constante, se despeja. Ese es el trabajo para velocidad constante. ¿Listo? Cosa diferente si estuviera de pronto moviendo una polea en diagonal. Listo. Ahora, para aceleración constante, recuerden que en el caso de aceleración constante, estamos hablando que es la variación de la velocidad. Para que lo tengan ahí presente. Entonces, me voy a ir para otro lado que ya llene este tablero de cosas. Entonces, escribimos. Tenemos el trabajo del peso cuando tenemos aceleración constante. O en este caso pongamos aceleración diferente de 0. ¿Listo? Hay aceleración. ¿Esto qué implica? Que la variación de la velocidad es diferente de 0. ¿Esto qué implica? Que la velocidad final menos la velocidad inicial es diferente de 0 o es igual a este asunto, a la variación de la velocidad. Es decir, la variación de la velocidad respecto al tiempo.
Esto sería la variación de la velocidad, la variación del tiempo. Y aquí estaríamos hablando de aceleración, ¿listo? Así es como se vincula aceleración y velocidad. Pero nosotros no tenemos tiempos ahí, ¿cierto? El problema no nos habla de tiempos. Tenemos que llegar allá de otra forma. Ahí es donde nos sirve esta formulita, ¿cierto? Entonces vamos a plantear ecuaciones de lo que conocemos. Tenemos varias ecuaciones del trabajo. Vamos a mirar si esta nos sirve. Vamos para allá. Entonces, como solo estamos analizando el peso, nos serviría, entonces, el trabajo del peso. Yo puedo decir también que es la variación de la energía cinética. Y eso es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Listo. Ahora, mg. ¿Qué es la energía cinética? Entonces recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso es la velocidad final. Y la inicial, como en el ejercicio no nos dicen que se pierde energía o algo, yo puedo hablar de esto. Perdón. Menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y ese es el trabajo. Entonces, ¿recuerdan la formulita que estaba arriba? La vamos a mirar. Vea. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. Por eso me traje esa formulita. Aquí está. Entonces resulta que yo del problema, acá yo me la llevo para abajo. No, hombre. Solo te quiero a ti solita. ¿A ti? Bueno, no quiere venirse solita, entonces me la va a traer de por allá donde la tenía. La copio. Cierto. Que no. Está rebelde el mouse. La voy a traer para acá. El pastel. Vea. Entonces, para encontrar el trabajo cuando está bajando, que solamente me da la velocidad, lo que hago es aplicar esa fórmula que es el de la energía cinética menos la energía cinética, pues que es un medio. Acá. No, 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 no. Cuando estoy bajando, ojo. El problema dice, estoy bajando velocidad constante. ¿Cierto? Aplico esta. Que yo llegué después aquí y les adelanté parte del cálculo y O sea vamos que a esta otra. o Velocidad sea, ahí no me sirve para nada la velocidad constante. Yo lo que tengo que usar es la gravedad. también se puede, pero quiero que vean eso de pronto en los videos de Julio Profe. Busques el teorema del trabajo y la energía para que vean algo diferente, para no mostrarles todo acá. ¿Listo? Así, digamos, como dice el Sebas, me interesa que estudien. Lo que pasa es que hay muchas formas de hacer las cosas y uno tiene que ir encontrando cuál se acomoda. Eh, Recuerden el tema, me salgo un poquito del asunto acá, la física, sinapsis neuronal, la sinapsis en el cerebro. ¿Qué es la sinapsis? Más conexiones entre las neuronas, diferentes caminos. Y les hago la pregunta, no tienen que contestar, pero para que la piensen. ¿Cuántos caminos se conoce usted para llegar desde Ciudad Universitaria a Ciudadela Robledo? Piénselo. Así sean largos, así sean diferentes. Por ejemplo, listo, yo me conozco
las rutas de buses que me dejan por encima de Ciudad de la Robledo, las que me dejan por debajo por San Germán, si me voy en bicicleta, si me voy caminando, si pago un taxi, si voy en moto, si voy en carro, listo. Esas son las sinapsis que existen entre la neurona Ciudad Universitaria y Ciudad de la Robledo. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Les estoy mostrando. La que se está tratando de decir que entre más opciones nos dé mejor para nosotros porque podemos escoger cuando se nos presente una situación. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo acá les traje una fórmula que muy seguramente algunos vieron en el colegio, que es una fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es cinemática de 11 o de décimo. Creo que eso es muy sencillo. Y usted les da una fórmula y eso es palabra de Dios. Pero esas fórmulas se aplican por estos movimientos aquí rectilíneos, que este ejercicio de la barrita es un movimiento rectilíneo en un eje horizontal y lo vamos a aplicar acá abajo. Entonces, este acá es para que vean, vayan viendo las similitudes, vean, se los pongo más cerquita, vean. Velocidad final cuadrado, velocidad final cuadrado. Esta está más bonita, obviamente. Velocidad inicial cuadrado, velocidad inicial cuadrado. Entonces, ¿yo qué hago? No venga, yo no tengo velocidades, pero sí tengo aceleración. ¿Recuerdan? El ejercicio decía por allá aceleración y tengo la distancia. Vayan y miren la aceleración, pongámosle cualquier número, listo. La aceleración era 200 kilómetros por decir lo que sea y la distancia eran 100 metros. Ya, 200 kilómetros por 200 kilómetros por hora al cuadrado. Sí, debería ser así. Por 100 metros, listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ya, pues, aquí voy a hacer un proceso y aquí voy a hacer otro. Más para que vean. O sea, hay fórmulas que sirven, no todas, pero para que las vayan teniendo presentes. Esta, por ejemplo, guárdenla. Entonces, yo de aquí voy a despejar. Entonces aquí voy a sacar, por ejemplo, la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Listo, guardemos esta por acá. Que no me tache. Guardémosla por acá. Ahora vamos a seguir manipulando este mancito acá. Para llegar a algo parecido. Entonces, listo. Por eso es importante hacer muchos ejercicios. Y lo que les he dicho, busquen ejercicios resueltos en YouTube de trabajo y energía. Y empiezan a sacar. Entonces, véalo pues. Factor común. Aquí hay un factor común. Vea, tengo un medio y un medio. Listo. Factor común. Eso es de bachillerato, muy sencillo. Entonces, vea, saco factor común, un medio de la masa, porque es lo mismo, ¿cierto? Un medio de la masa. Abro paréntesis y me quedó velocidad final al cuadrado menos, porque saqué fue este factor común, no saqué el menos velocidad inicial al cuadrado. Ahora me voy a mover un poquitico para acá y les voy a subrayar en verde, pasito, y ustedes me van a contestar, ¿esto qué es? Eso es 2 veces la aceleración por la distancia. Muy bien. ¿Ya vieron por qué hice esto? ¿Por qué me traje esta fórmula? Entonces yo llego aquí, un medio de la masa. Y ahora sí, eso es 2 veces la aceleración por la distancia. Ay, mira esta maravilla. 2 dividido 2, ¿cuánto da? 1. Chao. Entonces, resulta que ese trabajo, es más, deberíamos ponerle aquí, ese trabajo del peso, cuando sube, te voy a hacer la flechita aquí cuando sube, es la ventaja del tablero. Igual uno lo puede hacer en un
en una hojita, cuando sube, ese trabajo cuando sube, es igual a la masa por la aceleración por la distancia. Listo. Venga, ¿y cómo así? ¿Eso es la misma fórmula de allá arriba? Sí, sí, muy parecida. ¿Qué es lo que sucede? Por acá arriba, verifiquemos. Que por acá arriba teníamos la masa por la gravedad por la distancia. ¿Listo? Recuerden que la gravedad es una aceleración, la aceleración con la que caen los objetos hacia el planeta Tierra. Y también es la aceleración con la que cae un objeto en otro planeta, pero es otra constante. Entonces vea que es muy parecido el asunto, ¿listo? Solo que aquí llegué a través de las velocidades. Entonces, si yo fuera a resolver el ejercicio, entonces yo ya tengo que el trabajo del peso es esto, por esto, por esto. Y ya, aquí multiplico la masa por esa aceleración que me da el ejercicio y la distancia. Entonces, ese es el trabajo de subida. Y esta es también la diferencia de las energías cinéticas, la variación de la energía cinética para ese asunto. Y yo aquí ya de este ladito, si yo tengo por ahí el trabajo, lo podría calcular. Entonces, aquí vamos en una parte, sigamos desde acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el trabajo? Recordemos la fórmula de arriba. Entonces, el trabajo es el trabajo hacia arriba. Entonces, recordamos que eso es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Listo. Para que lo tengan y se podría reemplazar. Entonces aquí la diferencia es aceleración, en el otro la diferencia fue gravedad. Y eso es una forma de sacar ese ejercicio. Entonces, volvamos acá. Veamos en la aceleración constante, ya calculamos también ese mismo trabajo. Las otras preguntas. ¿Qué significa que el trabajo realizado por el peso tenga signos diferentes en una fase y la otra? Eso ya lo vimos acá, de forma indirecta. Me devuelvo acá. ¿Recuerdan acá esta fuerza de fricción que me daba con signo menos, cierto? Me da con un signo menos, esta otra fuerza me da con un signo positivo. No sé, supongamos que ese ángulo no es mayor a 90. El signo que me dice, me devuelvo acá, el signo me está hablando de la dirección en la que va esa fuerza, ¿cierto? Y por eso el concepto del trabajo neto. O sea, si yo calculo el trabajo neto sobre un objeto, es la sumatoria de todas las fuerzas, lo que hicimos acá ahora. Sumé todas las fuerzas que estaban sobre el objeto en todas las direcciones y el trabajo neto me dio un valor. Entonces, respondiendo a esa pregunta, listo. Yo hago un trabajo de bajada, otro de subida. ¿A qué se debe que el signo sea positivo o negativo? 1, a la orientación que yo escogí para mi eje. 2, el ángulo, cómo lo calculo. Entonces, por ejemplo, cuando voy subiendo, hagamos una rayita aquí. Cuando voy subiendo, el trabajo va en la misma orientación que mi eje, entonces probablemente si voy y reemplazo me va a dar positivo porque el coseno de la fuerza y del trabajo que estoy haciendo, sí, de la fuerza, el coseno de la fuerza, me va a dar 0, porque el ángulo es así derechito, entonces coseno de 0 es 1. Y si lo hago como acá abajo, ya cuando el trabajo vaya de bajada, el trabajo va de bajada, que es el de la velocidad constante, pues ese ángulo va a ser 180 medido en la dirección de mi eje. Y así como en este caso, coseno de 180 me va a dar -1, entonces me va a dar negativo.
Entonces hay un trabajo en una dirección y el otro en la otra. Significa las fuerzas que están actuando ahí tienen direcciones diferentes. ¿Qué significa? Que en un momento de equilibrio esos trabajos también son iguales. En fin, muchas cositas que uno puede ir sacando ahí. Leider, ahora sí, resuelta tu duda respecto al ejercicio o nos quieres mostrar. ¿O se fue Leider? Leider, tan siquiera escriba que sí o que no, o más enredado. Bueno, aprovecho mientras tanto, publicidad política parada. Ese es mi canal de YouTube donde monto entrenamientos, pero por ahora voy a buscarles acá. Yo me conecto con otra cuenta. Entonces uno sigue y busca, por ejemplo, Julio Profe, trabajo y energía. Teorema del trabajo y energía. Vean, como es de sencillo. Aquí van a encontrar muchos resueltos. Listo. Les voy a dejar este primer link. No lo voy a poner, obviamente. Solo les voy a copiar el link para que lo tengan ahí en el chat. Y miren otros asuntos, otros detalles. Les pongo acá. Trabajo y energía. Julio Profe. Así pueden buscar y encuentran otras explicaciones, otras formas de ver el asunto. Este sería que Leider se me durmió. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, trabajo realizado por el peso en ambos casos, contestado. Listo, eso es un número, eso da en julios. ¿Qué significa que el trabajo realizado por el peso tenga signos diferentes en una fase y la otra? Me está hablando de la dirección en la que voy el trabajo y obviamente si ya vamos a hablar desde un asunto biológico o biomecánico, cuando subo hay ciertos músculos trabajando de alguna forma y cuando bajo hay otros músculos trabajando de otra forma. Entonces, de una vez a que lo tengan claro, fase concéntrica, por si no lo han visto, voy en contra de la gravedad. Sería el trabajo que realizó el peso subiendo. Fase excéntrica, cuando voy a favor de la gravedad. Listo. Más diferencias ya desde el punto de la actividad física, del entrenamiento. Encontrar el trabajo realizado por la persona al bajar y al subir la barra. Lo pueden hacer ya fácilmente. Tienen ahí una opción. Pueden buscar otra opción ahí en YouTube. Hay muchas. El trabajo realizado por la persona también cambia de signo. Explique. Entonces, ¿esto qué es? Hicimos todo ese pensamiento, todo ese asunto, todo ese diagrama tomando como punto de referencia la barra. Listo. Eso va a dar unos valores. ¿El trabajo va a cambiar si lo realiza la persona? Bueno, si solo tomamos lo del ejercicio, tal vez no, tal vez, pero si tomamos la persona, también habría que considerar la masa de la persona y habría que considerar situaciones en las que varía. Dependiendo, por ejemplo, de la posición, y aquí entrarían conceptos más complejos. Yo aprovecho y hago un dibujito aquí al lado. Lo voy a hacer aquí a un ladito. Si yo estuviera haciendo la sentadilla, vamos a ver qué tal me sale el muñequito. Yo estoy así, aquí le hago la cosa y yo voy a decir que aquí están los discos, ¿cierto? Ese es el disco. Y que aquí está la manito de alguna forma agarrando la barra por dentro. Ya. Y la otra manito, supongamos que la otra manito. Bueno, entonces, ¿qué implicaciones va a haber ahí? Por ejemplo, a medida que cambia la posición de la persona, no sé si es la explicación que esperaría el profe, pero es una de tantas que uno puede dar. Él está en la sentadilla. Él llegó y ya entonces ya no está tan en sentadilla, sino que está casi de pie. Oh, y cambió y el peso está
acá mal dibujado, pero está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué implicaciones hay? Uno, entonces se mueve el centro de masa. Digamos que el centro de masa está por acá. En este caso está por acá. Entonces, en lo que me levanto, el centro de masa está por fuera de mi eje. Aquí está mi eje. Entonces, por ejemplo, hagamos una rayita acá. Este es un eje. Y acá hay otro. Entonces, primeras implicaciones. Obviamente cambia la angulación, cambian los músculos implicados, cambia la carga sobre el centro de masa. Aquí está distribuida sobre todo el raquis cuando ya subí del todo. En fin, hay muchas cosas que cambiarían si considero que es el peso de la persona. Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea lo que haya que contestar en el taller. Estoy tratando de contestar esa pregunta. ¿Qué cambia? Sí, cambia. El trabajo cambia. Depende de lo que analice. Si analizo a toda la persona como un objeto, como un punto, como una cosa, es probable que me dé cercano, me dé lo mismo. Hay que hacer el ejercicio. Pero si yo empiezo a analizar, por ejemplo, el trabajo que van a realizar los cuádriceps, los isquiotibiales, el raquis, bueno, en fin, hay que analizar muchas cosas. Y por eso es importante uno empezar a hacer estos cursos y por eso es importante lo que propone Sebastián de ir automatizando cositas con ese Excel y esos asuntos. Bien. Igual un análisis de esos amerita artículo científico, si no está hecho ya. Claros hasta ahí. Dudas, preguntas desde lo de cálculo, que sé que es como lo más difícil. El tema de asociar conceptos. Vuelvo y les repaso. Me devuelvo un poquito. Vamos para arriba. Fórmulas de trabajo. La fórmula que nos interesa. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo sobre donde estoy analizando. Trabajo y energía. El trabajo neto que se realiza sobre una partícula es igual al diferencial o a la diferencia a la variación. Apenas los términos del cálculo se me pegan. La variación de la energía cinética, que es energía cinética final menos la inicial. Se me movió. Y ahora vamos al asunto de potencia. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Antes de que pasemos a potencia. ¿Inquietudes? ¿Se durmieron? Los escucho, un sí, un no. Ronald, tengo miedo. Cualquier cosa. Nada, hasta el momento bien. Listo. Bueno. Ya la Hagamos duda una que cosa. viene es la de la tabla. Esa la tienen que hacer de a poquitos, pero me interesa más que entiendan esas fórmulas, que entiendan todo ese asunto, para que eso sea más fácil de trasladar allá. Listo. Y se nos fue Lina Tejada, se aburrió. Liliana, ¿alguien sabía quién era Liliana? Aunque Leider especuló que era Sebas infiltrado. No, Ok. pero ella participó, ella ahorita habló y era pues una mujer. ¿Y habló? Sí, ella habló. Sí, la mujer que ahorita habló era ella. No me di cuenta. ¿Quién le habrá dado el link? Por cada citación yo solo se la mandé a los del curso. Bueno, pues hagamos una cosa. Denme un par de minuticos. Voy a tomar la recomendación Mínimo yo del... la envío de énfasis. Así no. La enviaron, que manden al que sea, no importa. Entonces, voy a dejarles esto aquí un momentico. Yo voy a ir por un tinto. 2 minuticos y seguimos con potencia. Listo. Si tienen alguna duda, la van pensando. Espera a ver que no esté por acá el gato o el perro acostado. Ya vuelvo.
Antes de la mañana. Listo. Listo, no es para que estés pendiente. Yo enseguida acabo a las 12. Gracias, para que estés pendiente, sí que abrir. Asamblea de asesoría, ahorita va a pedir explicaciones sobre eso, listo. Ya volví. Estoy poniendo acá los expansores y ya arrancamos. Listo, vamos a ir mirando entonces qué otra cosa interesante hay en ese taller. Oh, potencia, qué casualidad. Yo fui por mi café. Entonces, de nuevo, vea. Espérame, Maure. Eso quedó grabado. Defina brevemente qué es potencia, igual que ahorita. Les voy a hacer de una vez el cruce. Julio, profe. Potencia. Vamos a ver qué aparece. Concepto de potencia. Sí, este es, véalo. Y ya me lo había visto. Entonces, vea, se los dejo ahí. Y ahí les explican clarito qué es la potencia y dan otras fórmulas. Listo. Les voy a poner ahí, copien esa información que les estoy dando ahí. Y ténganla para que también estudien. Listo. Ya continuemos. Entonces tenemos potencia. Vamos a traer pasteladito. Entonces, como muestra aquí esto, ya habíamos visto en clase, la potencia está definida por el trabajo por unidad de tiempo, sobre unidad de tiempo, y habíamos hablado que las unidades son los watts, ¿cierto? O sea, hacer ese ejercicio otra vez acá, partiendo de esa fórmula, que la potencia son los watts sobre el tiempo, es que los watts, sí, ya me enredé. El trabajo por unidad de tiempo, recordemos ese asunto, las unidades. Me encanta hacer esto, ustedes saben que sí, las unidades. Para cuando se enreden, pueden incluso buscar en Google unidades del trabajo y eso mismo le aparece ahí. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes vamos haciendo ese ejercicio? Ya sabemos que lo de abajo son segundos en el sistema internacional. Entonces, ¿qué es la potencia? ¿Se acuerdan? Sobre Julio. Julio sobre segundo. Eso, julios, muy bien. El julio. Joules o julios. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué son los julios o los joules? Newtons Ajá, por metro. por metro, ¿cierto? Sobre segundos. Ah, vea, primera. Y esto creo que también lo resuelve así, Julio, profe, si no estoy mal. ¿Qué es esto? ¿Estas son las unidades de qué? Lo que Velocidad. velocidad, ¿cierto? ¿Y estas son las unidades de qué? Los newton. Está bien, sosa mujer. Entonces, vea, esto no es una demostración, pero es una forma de llegar a la potencia y creo que esto fue algo que le dije a Leiter y puede que se lo haya dicho mal. Potencia es fuerza por velocidad. Listo. Recuerden que ambas magnitudes son vectoriales. Que ambas cosas, que ambas magnitudes, ambas cositas son vectoriales. Entonces uno las va a resolver también. Uno va a tener potencia
en X y potencia en Y va a tener sus componentes. ¿Listo? Esto es solo una fórmula. Listo, sigamos jugando con ese asunto. Estoy haciendo aquí el taller. ¿Cuáles son las unidades de los newtons? Busquen en Google y participen. Unidades de los newtons. Busquemos en Google. Yo busco en Google. Newton, unidades. Masa, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Eso. Hágalo acá. Un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Está muy bien. Entonces, escribamos. Entonces, un newton es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y dejemos estas acá. Metros sobre segundo. ¿Cierto? Bueno. Entonces, véala pues. Otra formulita. ¿Qué es esto? Estas son las unidades de ¿qué? Aceleración y velocidad. Sí, sí, sin dudarlo. Excelente. Aceleración, velocidad. ¿Y estas son las unidades de qué? Kilogramos. Unidades de. De la masa. Muy bien. Entonces vea pues, aunque esa fórmula puede que sea útil, puede que no. Ah, sencillito, uno simplemente mirando. Esto también debe ser vectorial. No mentiras, eso es un número. Falso de toda falsedad. Estamos hablando desde watts. Esto es. Otra, por ejemplo, es masa por aceleración por velocidad. Rara esa fórmula, aceleración, velocidad involucradas, pero bueno, es algo que podría salir de las unidades, entonces, y eso es lo bello del cálculo, de la matemática. A veces uno encuentra cosas desde acá, desde este tipo de ejercicios, y después por allá, 50 años después, lo encuentran. Hola. Hola. Escucho una voz del más allá. ¿O sería un error? Bueno, vamos a ver si escriben. Kate se mimió. No la molesten. Hey, yo estoy acá. ¿Alguien más no me escucha? ¿Están viendo? Sí, no. Sí, se le ve. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿En qué se perdieron de algo? ¿En qué se quedaron? Los que quedaron cortados. Pues yo no. Listo. Vuelvo y repito esta parte. Entonces, desde estos ejercicios teóricos es que empiezan a predecir cosas. Yo no voy a decir pues que yo soy así de teso, ojalá. Pero, por ejemplo, se ha predicho que existían los agujeros negros, se predijo, por ejemplo, la existencia del bosón de Higgs, que es la partícula de Dios, a través de cálculo y matemática, y después aparece con el tiempo, que si lo muestran, empiezan a usar esas predicciones desde el cálculo para encontrar cosas en la física. Listo. Entonces, por eso es importante y eso es parte del ejercicio que está pidiendo aquí Sebastián. Escriba 3 definiciones matemáticas diferentes. Listo. Ahí les di 2, aunque esta me parece rara, pero puede aparecer. Vamos al ejercicio. Utilizando la información del problema 3, yo les dije que a ese problema le podía sacar de todo. Encuentre el tiempo que tarda la barra en bajar y luego en subir. Utilizando el trabajo y el tiempo, encuentre la potencia que realiza la persona para subir la barra. Teniendo en cuenta la velocidad y la fuerza que realiza el sujeto, calcule el trabajo mientras la barra baja. Entonces ya me están hablando de tiempo. ¿Qué más hay aquí? Por acá hay tiempo. Encuentre potencia. Bueno, eso está fácil y yo creo que no amerita hacerlo.
¿Por qué no merita hacerlo? Este man no nos quiere hacer el taller. Pues por esto mismo, vean. Aquí está, definición, potencia, trabajo sobre tiempo. Potencia, fuerza por velocidad. Varias formulitas. Entonces ya tenemos una fórmula que nos libra del tiempo. Vea, una. Taque. Esta me serviría para calcular la potencia en qué momento. A ver. Echen cabeza. O sea, Recuerden el cuando eje. baja, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando baja. Correcto, porque tengo velocidad constante. Habría que mirar si de pronto esta, o de alguna otra forma, que esta involucra aceleración, puedo calcular la potencia cuando sube. Y cuando yo ya encuentre esa potencia, y como yo ya tengo ese trabajo que hice todo juicioso en el punto 3 de bajada y de subida, tengo dos variables y me falta una. Yo puedo encontrar el tiempo. Puedo encontrar el tiempo para realizar eso, para realizar todo ese trabajo con esa potencia. Entonces, no le gastemos tiempo a ese. Listo. Les queda pues como el ejercicio. Igual pueden buscar ejercicios así también en YouTube. Ya saben, ejercicios resueltos de potencia y seguro encuentran uno que les sirve, parecido. Listo. El ejercicio del ciclista en la pendiente ya lo analizó el profe en clase. Haga el diagrama de cuerpo libre. Acción-reacción. ¿Qué hay de raro acá? La fuerza que realiza la persona es muy parecida a la fuerza de fricción mostrada en la figura 23. Distancia, tiempos. Explique por qué la fuerza de fricción es hacia arriba. ¿Esto qué es? Cuando despejen la fuerza de fricción, les va a dar con el signo positivo. ¿Listo? Ahí, ¿qué sirve? El tema del coseno del ángulo. Entender cómo funciona todo esto. Aplicar el tema del angulito ahí, Pitágoras, en fin, cosenos, senos. Hagan el ejercicio juicioso, despacio, paso a paso, y ahí les va a dar, no hay ningún problema. Amplíe la explicación de por qué la fuerza de fricción es parecida a la fuerza que realiza el sujeto. Si fuera igual, incluso ese man se quedaría ahí en equilibrio, pero hay que empezar a mirar todos esos asuntos. ¿Qué les está pidiendo acá? Entiendan qué está sucediendo en ese momento y tradúzcalo a palabras. O sea, no se quede solo con el número, entienda cómo funcionan esas fórmulas. Incluso para contestar esto acá, pueden empezar, es que calculé, o sea que ya la respondió. Calcule la fuerza que realiza el ciclista. Calcule el trabajo, calcule la potencia. O sea, este ejercicio es lo que ya les anunciaba, hay que hacer todo. Diagrama de cuerpo libre, calcule entonces el peso. La normal aquí la tiene pintada desde acá. Ustedes saben que yo la pinto es acá arriba. Aquí está diagramando varios asuntos. Que la normal sobre este lado, fuerza de fricción. Pueden simplificar porque si leo bien este asunto, no me está diciendo que el peso se distribuye entre las dos llantas, aunque hay dos puntos de contacto. Pueden simplificar. Listo. En la realidad, este diagrama se va acercando a un diagrama ideal. Pero entonces tomen un punto desde el centro, de donde quieran, o desde arriba. Fuerza de gravedad, M por G, la normal, perpendicular a la superficie, recuerden. La fricción aquí la diagraman así y empiezan a calcular todo. Tenemos el ángulo, sí, ángulo de 15 grados. Está todo, listo. Es lo mismo que hicimos arriba, dos dimensiones. Entonces les recuerdo, hagamos aquí el dibujito rápidamente para que no digan que los dejé pues en el limbo. Triangulito, el ángulo teta, que ese ya en el taller es 15 grados, y yo voy a cambiar la bicicleta, por un cuadrito. Listo.
con un peso, con una normal. Yo la hago aquí desde el centro. Eso son convenciones, no se preocupe. Es por entender que todo actúa sobre el centro de masa. ¿Qué más decía ya el dibujito? En la fuerza, masa de 85 kilogramos. Estamos hablando, acción-reacción. La fuerza que realiza la persona es muy parecida a la fuerza de fricción, pero no va a ser igual. El ciclista sube con una aceleración. Ah, es por esto que me están diciendo que la fuerza es igual a la fricción. O sea, apenas si se está moviendo. 0.01 metros sobre segundo al cuadrado. Distancia, 6 minutos. Esta aceleración me sirve para hallar la fuerza. Entonces tenemos, este mancito va anotado con el verde. Diagrama de cuerpo libre, él va con una fuerza. Supongo que así. Vamos a suponer que así. Solo supongo. ¿Alguien va a decir algo? Ronald, yo no entendí por qué la fuerza de fricción va hacia arriba, o sea que el man se está deslizando de para abajo. Ah, No, es que eso es lo que le sirve de agarre a las llantas para poder impulsarse para subir. por ahí Es va que el la asunto. fricción es la que permite el movimiento en sí. Ujú. Por ahí va el asunto. Y la primera pista está en esta aceleración. ¿Listo? Entonces recordemos, por ejemplo, en este caso, y eso lo vamos a tener que aplicar ahí, que la fuerza, ¿cuál es la fórmula de fuerza? Según la ley de Newton, cuando estamos en movimiento. Masa por aceleración. Muy bien. Ahí va a aparecer esa aceleración, que esa aceleración es conocida. Yo voy a poner ahí que es conocida. Conocida. Listo. Y es muy cercana a cero, más no igual a cero. O sea, el man está subiendo muy despacio. En una situación real, probablemente hasta esté a punto de caerse. Entonces vamos a tener que aplicar esto. Y hay una fricción. ¿Listo? La fricción es desconocida. Si yo me fijo en los datos del problema, sí está avanzando. Hay una distancia de 800 metros, hay un tiempo. Entonces aquí también tenemos, más, organicemos acá esto. Y yo voy a decir que son conocidos. Ya pues, conocidos. El tiempo, la distancia y la aceleración. También conozco la masa, la gravedad obviamente sí. G, El ángulo. el ángulo teta. Listo. Ahí como para que quede indicado el ejercicio. Hey Ronald, pero no entiendo lo de la fuerza de fricción, si se supone que eso es lo que evita que se deslice hacia abajo, pues se resbale la una sobre la otra, y la una está hacia arriba, significa que la fuerza, pues, Ojo. el agarre entre las dos superficies pues, es contrario, entonces estaría deslizando para abajo. Calma, calma, calma. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, y les voy a ir preguntando y me contestan. Ya voy a contestar eso. Entonces, ¿puedo conocerla normal con la información que tengo? ¿Sí o no? ¿Puedo conocerla normal? O sea, yo puedo saber cuál es el valor de la normal. Digan, sí, no. La normal yo la puedo despejar, ¿cierto? Puedo conocer las componentes acá del peso. También las puedo conocer porque este ángulo va a ser ese mismo ángulo teta. Y por Pitágoras yo puedo despejar estas dos vueltas. Componente en X, componente en Y. Listo. Entonces yo puedo conocer
Entonces desde acá, a ver, yo hago aquí, sigo dibujando. Entonces desde acá puedo deducir o despejar. Estoy escribiendo acá una línea de pensamiento mía, ¿cierto? ¿Yo qué puedo encontrar? Entonces, tengo masa, tengo aceleración. ¿Puedo encontrar la fuerza? Sí, entonces puedo encontrar la fuerza. Puedo encontrar la fuerza. Puedo encontrar las componentes en M, en X y en Y del peso. Puedo encontrar la normal. Yo puedo encontrar todas estas fuerzas que están acá. Y me están preguntando por una. O sea, el ejercicio es tirando a enredar. Lo voy a pintar acá en rojo para que se vea. Y lo voy a pintar así. Ojo, ojo. Yo solo la voy a poner acá en esta dirección, suponiendo que la fuerza va hacia allá. Yo voy a suponer que hacia acá, lo pinto bien gordito, va la fuerza de fricción, ¿cierto? En el sentido contrario al desplazamiento. Ahora, recuerden, voy a devolver. Recuerden lo que pasaba acá. Cuando yo hacía el análisis de este movimiento, yo me estaba moviendo hacia la derecha y la fricción iba hacia la izquierda. Entonces, en algún momento, el cálculo y la trigonometría me daban el signo, es decir, también la dirección de esa fuerza de fricción. Y eventualmente uno puede encontrar la magnitud, que es el número, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa fuerza? O sea, recuerden, todas las fuerzas, digamos que son positivas, pero actúan en direcciones diferentes. Entonces aquí vamos a tener, yo la pinto en verde, que para que se vea, que vamos a tener que muy probablemente, muy probablemente, vamos a tener acá una fuerza de fricción que vaya en sentido contrario a la fuerza que yo indiqué allá. Entonces vean lo que puede suceder mientras yo estoy resolviendo el ejercicio y me van dando números con signos. Entonces, me puede suceder que esta fuerza, por ejemplo, me dio negativa. ¿Qué significaría que esa fuerza que está haciendo el ciclista me dio negativa, sabiendo que ya la orienté así? Que va en sentido contrario de mi sistema de coordenadas. Si me da positiva, que va con mi sistema de coordenadas. Entonces, incluso yo les hago acá una aclaración para que no se confundan. Digamos que yo soy brujo y adiviné el futuro. Entonces yo puse mi sistema de coordenadas hacia arriba. Que X es positivo hacia arriba y hacia la izquierda. Y Y es así. Listo. Entonces, me dio esta fuerza positiva. ¿Qué significa? Que va en el mismo sentido que yo puse mi sistema de coordenadas, mi sistema de referencia. Si me da negativa, significa que la fuerza no va con este dibujito, sino que iría para el otro lado. Lo mismo con la fricción. Entonces, para responder esa pregunta, esa inquietud con la fricción, 1, la fuerza de fricción es una de mis incógnitas. Listo. Esa no la conozco. Esa hay que encontrarla. Porque vean que yo no tengo la constante de fricción entre superficies. Yo no tengo μ por ninguna parte del ejercicio. Vamos a mirar. No hay μ por ningún lado del ejercicio. Entonces, aquí me están diciendo, explique por qué la fuerza de fricción es hacia arriba. Para contestar esta pregunta, yo tengo que hacer esto. Calcular la fuerza, hacer el diagrama de cuerpo libre y despejar también cuánto vale la fuerza de fricción, teniendo en cuenta que yo conozco todas las otras. Ya vimos que la fuerza la puedo despejar porque tengo la masa y la aceleración, están en el ejercicio, tengo la normal, tengo todo.
Entonces yo puedo despejar esto teniendo en cuenta que se está moviendo y es una cuestión de hacer la fórmula de sumatoria de fuerzas en X y en Y pues también hay que hacerla porque tenemos un plano inclinado, sumatoria de fuerzas en Y y hacer la descomposición. Listo. Esa es la pregunta. Contestar cuánto es esa fuerza. Entonces primero voy a encontrar la fuerza por aceleración, hago esto, de ahí despejo la otra y así me voy yendo. Esa es la parte fácil. Y aquí explique todo este asunto. Razónelo, dele lógica al asunto. Lo que estaba diciendo Sosa puede ser una respuesta interesante. La fricción es la que posibilita el movimiento. Calcule el trabajo, calcule la potencia, que ya con todos los elementos que tenemos y lo que vimos ahorita se puede hacer. Listo. Un poquito más claro el asunto. Pregunta, igual pueden preguntarme en estos días. No hay problema, yo voy contestándoles cuando pueda. ¿Entendido lo de la fricción? Ahí. Esa es la pregunta a contestar. No entendimos lo de la fricción. Este no es el no de no entendimos lo de la fricción. No, o sea, es que eso va en contra como de la lógica que yo tenía de la fuerza de fricción, porque la definición dice que se opone al movimiento. Sí, sí, Entonces, si esa fuerza de fricción va hacia arriba, significa que el movimiento va para abajo. Entonces, como, correcto. Correcto. Y Pero eso, la rueda va eso, para abajo, ¿no? Entonces eso es la lo que fricción. eso es lo que hay que contestar desde el ejercicio matemático. O sea, vuelvo y les pongo aquí el dibujito. Todo esto es un diagrama con suposiciones. Yo supongo que la fuerza va hacia arriba, va hacia abajo, esta va así, ¿cierto? Basado en un sistema de referencias. Cuando yo hago toda la matemática del asunto, todo el cálculo de espejo, tanto, entonces a mí me va a dar una fuerza con un signo, otra fuerza con otro signo, entonces yo vengo y digo, ah, listo. Lo que le estaba explicando acá, esta fuerza me dio negativa, eso va hacia abajo. Entonces, ¿hacia dónde va la fricción? En sentido contrario del movimiento, hacia arriba. Entonces, ¿qué está pasando? El man no está subiendo, está bajando. Puede ser. El diagrama simplemente o el ejercicio es eso, un diagrama. No es la realidad. La matemática me lleva a la realidad. Una realidad entendida desde los números. Y eso es lo que está preguntando acá Sebastián. Bueno, entonces miremos este ejercicio. A ver, GPS, los datos, el avance, Z representa el ascenso. Ascenso, SC. La atleta. La pendiente de la vía por la que sube el ciclista. Recuerden eso. Diferencia de Y sobre diferencia de X. Aunque Z es el ascenso, a ver. Frente al avance y Z frente al ascenso. Entonces, Z es la altura, X es el avance. Entonces me están dando un triángulo. Esto lo hago aquí rápidamente. Por ejemplo, en este ejercicio, para que veamos el diagrama rápidamente. Entonces, ¿qué me están diciendo? Va a ser aquí a este ladito. Bueno, ahí se ve, no importa. Entonces me están dando esto y me están dando esto. A lo que están diciendo, de acuerdo a ese ejercicio, me están diciendo entonces que X representa el avance. Entonces X es esto, ¿cierto? Z representa el ascenso. Z es esto. Así lo estoy entendiendo yo. ¿Por qué? Porque me están preguntando por aquí. Encuentre la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Recuerden que la pendiente, aquí empiezan los enredos. La pendiente usualmente en fórmulas se encuentra como M, pero, pero Yo tengo un meme este para eso.
¿Para qué? ¿Para la pendiente? ¿Para las letras? ¿Para los números? Sí, para la pendiente. O sea, tengo Ay, la fórmula de la pendiente y es un meme que dice que no olvides que siempre estoy y la fórmula y de ti. Wow, qué genios. bueno, entonces vea lo que nos están diciendo. Sí, eso es horrible. Pues hay que moverse, es como estamos trabajando un tema a otro, aquí estamos volviendo a temas de Pitágoras. Vamos a ponerle aquí P dependiente. Listo. Entonces lo primero que les voy a mostrar acá es que esto, hagámoslo aquí en rojito, esto es un triángulo rectángulo donde conozco los catetos, entonces hay la hipotenusa y por eso hay que despejar. Entonces ven acá abajito, tenemos tan listo. Primera fórmula, entonces me están diciendo, oye, la pendiente va a ser la misma supuestamente. Grafique la trayectoria del ciclista. Esto es grafique la pendiente. ¿La pendiente qué es? Va a ser un conjunto de coordenadas en X y en Y. Entonces voy a quitar este dibujo. La pendiente ¿qué va a hacer? Grafique estos puntos. Coordenadas en X y en Y, un diagrama X y Y. Grafique estos. Complete la tabla 19. Bueno, listo. Completo la tabla. Entonces aquí tenemos velocidad Y, velocidad en X, velocidad total. Esto ya lo saben hacer. Aceleración en X, aceleración en Y, la aceleración total. No veo ahí ningún complique. Listo, esto ya lo han hecho. Esto es de talleres anteriores. Y si está bien hecho, bastaría con copiar y pegar. Yo creo que aquí viene otro asunto y es, a ver, ¿qué dice acá? ¿Cuántos metros avanza? ¿Cuántos metros sube? Esta es a esa tabla que vienen creando desde talleres anteriores. Entonces le van a agregar el cálculo del trabajo, el cálculo de la potencia. Es más, en algún punto hasta les pueden preguntar por energía cinética. Bueno, entonces lo que hay que hacer a esa tabla, agregarle trabajo y energía como fórmulas y agregarlo punto a punto. ¿Listo? Análisis de las gráficas. Esto lo vimos en clase con Sebastián. Ella los explicó. Es entender cuáles son los ejes e interpretar el área bajo la curva. ¿Listo? Le explico esto muy rápido en la clase, lo pueden volver a mirar. A ver, ¿este qué dice? El peso y general. Aquí es empezar a ensayar con valores, pueden hacer una tablita para estos mismos asuntos. Ronald, esa gráfica es la que tiene que ver, ¿cierto? La fuerza es a la izquierda, pues, hacia arriba. Miren, aquí está más claro, es la misma gráfica de abajo, pero aquí está con números. Entonces, hacia la derecha aumenta la velocidad, hacia arriba aumenta la fuerza. ¿Listo? O sea, estas son gráficas sin tiempo. Esto no tiene nada que ver con el tiempo, entonces no va en una sola dirección. Pues aquí, ¿qué me dice? Listo, muy lento en la velocidad, puedo hacer mucha fuerza. Mucha velocidad, poca fuerza. ¿Eso en qué se traduce? Que es una variable que no está en la gráfica. El peso que estoy movilizando, la masa que estoy movilizando. Aquí ya me están hablando de nuevo. Fuerza, el eje de arriba, el eje Y, velocidad. La curva que me refleja, el óptimo, el nivel a donde me puedo mover. Esa curva me está hablando de algo que relaciona fuerza y velocidad. ¿Qué fórmula relaciona fuerza y velocidad? ¿Recuerdan? Potencia. Ver acá. Y aquí más enredos, vea. Esta es potencia. No lo vayan a confundir con el momentum lineal. Listo. Escríbale el nombre a las formulitas ahí en el pastel que está haciendo. Momentum lineal. O conservación del movimiento. Potencia. Póngale las unidades. Pastelito bien hecho. Entonces aquí me están preguntando. Un RM 1400 newtons sentadilla y su velocidad promedio medida fue 1/3 de metro sobre segundo. Aplicando, teniendo en cuenta las áreas 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí están. 1, 2 y 3.
Haciendo que fuerza y a qué velocidad de ejecución se genera la máxima potencia. Entonces, ¿este ejercicio qué es? Interpretación de las gráficas y empezar a reemplazar con números. Entonces, aquí estamos hablando de porcentajes. ¿Sí o qué? Aunque no entiendo estos números acá que se atravesaron, ¿qué es? Ah, ya. Estos son los puntos de este rectángulo. Ahora yo lo pinto aquí para que se vea. Tenemos este rectángulo, hagamos líneas. Pan. Tengo este rectángulo. Taque. Tengo este otro rectángulo. Chan. Chan. Y tengo este otro rectángulo. Entonces, Sebastián lo está poniendo a pensar. Y aquí hay unos numeritos. Esto tiene resaltador acá. No veo. Bueno, entonces, aquí hay un numerito que... Espera, yo pongo el cosito este. Aquí hay un numerito. Aquí hay otro que Sebastián los pintó. ¿Cierto? Son porcentajes, veanlos aquí. Son como los punticos donde cruza el triángulo. Aquí quedó faltando uno. Pero bueno. Entonces, aquí me están hablando del 0 al 100%, del 0 al 100% en velocidad y en fuerza. Listo. Si quiere, tómele ahí pantallazo por si lo necesita, que le quede más claro. 3, 2, 1. Listo. Bajo allá. Entonces, aquí me están hablando de RM. Entonces, pregunta. Si me están hablando de un RM, ¿cuánto es un RM respecto a la fuerza que yo puedo hacer? Hola. El 100%. Lo más cercano al 100% posible. Eso. Ese es el 100%. Entonces, si uno va y se lleva eso a la gráfica de arriba, entonces si yo hago aún sabemos pues que el RM no es exactamente el 100%, pero sí está cerquita. Entonces, me llevo el RM, es el 100% de la fuerza. Entonces, la velocidad va a ser 0. ¿Cierto? Aquí me están hablando de una velocidad. Es más, vea. Están diciendo 1.3 metros sobre segundo. Entonces me están hablando fuerza máxima y aquí están diciendo velocidad promedio en la ejecución fue medida sin peso 1.3 metros sobre segundo. Entonces esto es el 100% de la fuerza y esto es el 100% de la velocidad. ¿Qué me están diciendo? Me están dando este punto en la fuerza, me están dando este punto en la velocidad, entonces yo ahí tiro una curvita, a ojo. Primer ejercicio. Listo. Considerando estos valores como los valores máximos y aplicando la información de la figura 27, aquí hay información sobre áreas y todo este asunto. Vea, recuerden que estos son porcentajes. Yo se los marqué en amarillo. 29, 29, 29% de la velocidad, 29% de la velocidad, 8% de la... 29% de la fuerza, 8% de la fuerza, 3% de la velocidad. Entonces, aplicando los valores de la figura 27, teniendo en cuenta las áreas 1, 2 y 3, los rectángulos de arriba que resalté, responda. ¿Haciendo qué fuerza y a qué velocidad de ejecución se genera la máxima potencia? Explique. Ustedes ya conocen la fórmula de potencia, la pueden calcular ahí. Fuerza por velocidad, la fórmula que tenemos allá. Pueden hacer una tablita fácilmente. Una tablita, hacen cálculo ahí de todos estos numeritos. Entonces ya tienen el 100%. Les ponen 80% tan, 60, todos estos numeritos y ahí calculan todas las fuerzas y calculan todas las velocidades. Y después así no multiplicar. Pueden calcular todas las potencias para esta curva, para estos valores. Eso es lo que pasa en eso en Excel. Listo. Y pueden contestar. Después de que calculen todos esos valores, pueden encontrar los valores máximos de la potencia por inspección, a ojo. Y también esta misma. O sea, eso es pasar esa información a una tabla Excel, una gráfica, una tabla. ¿Entendido?
¿No? ¿Confusos? Bueno, igual se está acabando el tiempo. Dos atletas, press banca, curvas, fuerzas, velocidad, figura 28. Esto es similar al anterior, es comparar. No entiendo la diferencia acá, yo lo leí entre André y Beatriz, yo no entiendo la diferencia, porque no me está hablando de algo más. Ah, ya, aquí hay dos gráficas, sí, dos curvas. Entonces una curva es A Andrea, B Beatriz. Explicación desde la gráfica. ¿Cuál mueve más? ¿Cuál se mueve más rápido? En fin, todo el asunto. Teorema del trabajo de energía, arrancamos con eso. Uy, ¿qué pasó? Control Z. Explique. Esto es energía cinética, teorema del trabajo de la energía. Energía cinética, estos son conceptos que hemos visto en talleres anteriores. Factor de restitución para colisiones. Esto es desde el trabajo de la energía, listo. Sí, se puede hacer. Desde ahí se hace la demostración. Lo pueden buscar en YouTube también. Buscan teorema de trabajo de energía y factor de restitución y ahí les va a dar facilito, listo. A ver este ejercicio. Genial. Pero bueno, se me acabó el tiempo y tengo que ir a que me saquen una radiografía de la muñeca ahorita. Listo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la grabación y los escucho después en asesoría.